presencia del Señor, amén, en compañía de mis hermanos, en compañía de la Iglesia de Dios. Vamos a compartir un tema que estamos siguiendo con las enseñanzas de los días domingos. Y así que la semana pasada estuvimos hablando acerca del esposo, ¿verdad? Estamos hablando ahora acerca del matrimonio, que es lo que dice la Biblia, la Biblia, que es lo que dice la Iglesia en cuanto al matrimonio. Ya se habló acerca del esposo, ¿verdad? Que el esposo tiene que amar de manera sacrificial, que tiene que querer a su esposa. Eso ya lo habéis visto la semana pasada. Y ¿está grabando ya? Sí, ¿no? Ok, perfecto. Vale, muy bien. Estamos viendo la quinta parte, falta ya, estamos en la penúltima parte de esta lista de, gracias, de esta lista de estas enseñanzas acerca de qué es lo que la Iglesia de Dios, la profecía, habla acerca de estos temas. Ya hemos visto la salvación, hemos visto la santificación, la santidad. Hemos hablado dentro de eso, hemos hablado acerca de lo que es el alcohol, el tabaco, los juramentos, el adorno, las logias. Hemos visto la tercera parte, era la obra del Espíritu Santo. Vimos el bautismo en el Espíritu Santo, vimos qué es lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Vimos el hablar en lenguas, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Hemos pasado también por la cuarta parte, que es el discipulado, la adoración espiritual, la adoración personal o privada, la adoración en familia, la adoración en la iglesia. Hemos visto también lo que es la Santa Cena, de hecho hoy hay Santa Cena. Hemos visto el lavatorio de pies de los santos, que no todas las iglesias lo practican. La Iglesia de Dios de la Profecía es una de las pocas instituciones que lo hacen. Hay algunas que también lo hacen. Nosotros observamos dentro de la Escritura que esto es un mandamiento que el Señor había dado a sus apóstoles. No solamente es que también lo es una representación de humildad, de que cada uno somos siervos, está bien, esto es cierto. Sin embargo, también hemos observado que es así como fue la institución de la Santa Cena, cada vez que la hagáis. Pues bueno, vimos lo que es la mayordomía, los diezmos, las ofrendas. Ok, ahora estamos en el matrimonio y familia. Estamos viendo la santidad del hogar, el esposo, y ahora vamos a ver la esposa. Muy bien. Ya sabéis, cada domingo se está grabando estas enseñanzas. Así que tenemos en YouTube nuestras enseñanzas de cada domingo. Abran sus Biblias, vamos a ver nuestro texto áureo. Es en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Voy a pedir a mi hermano Tomás que me ayude dando lectura a nuestro texto áureo, por favor. Colosenses 3, 18. Vamos a escuchar lo que dice Colosenses 3, 18. ¿Ahí lo tenéis? Sí, vale, le estáis ayudando. Muy bien, ya la semana pasada se estuvo hablando bastante sobre el esposo, ahora hablaremos sobre la esposa, y hay cosas interesantes que mientras estaba estudiando este material, pues bueno, pude aprender. Bueno, ¿lo tienes, Tomás? Sí, vale, fuerte y alto, por favor. Y escuchamos todos, muy bien. Ajá. Ok, otra vez más. A ver, ahora vamos a ayudarle todos a Tomás, ¿vale? ¿Lo tenéis todos listos? A la voz de 3. 1, 2 y 3, vamos. Casadas, estad sujetas. ¿Cómo? Como conviene en el Señor. Muchas gracias, Tomás. Muy bien. ¡Wow! Vamos a ver sobre la esposa. Muy bien. El esposo debe decidir amar de manera sacrificada a la esposa.
pero también la esposa debe decidir ser sumisa a su esposo. Yo me acuerdo que hay un meme de internet que ahí hay algunos hermanos empiezan a hablar y a interpretar estas citas bíblicas, y había el esposo, estaba bien entusiasmado diciendo amén, amén y amén. Muy bien, pero vamos a ver qué significa esa palabrita sumisa. Muy bien, hemos visto nosotros en Colosenses capítulo 3 versículo 18. Ahora vámonos a Efesios capítulo 5 22. Efesios capítulo 5 22. Ajá. Sí, voy a pedir a mi hermana Lorenza que por favor me ayude dando lectura. Le voy a pasar mejor el micro para que salga también en la grabación. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Perdón, 5:22, perdón. 5:22. Las casadas estén, a ver, lo voy a buscar aquí. 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego en el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien. Así como el esposo tiene que decidir amar a la esposa, ya lo dijimos, también necesita tomar una decisión, la de someterse a su liderazgo espiritual. La esposa tiene que someterse al liderazgo espiritual del varón en el hogar. Ok. No obstante, es lo que hemos estado mirando hace un momento, Colosenses y Efesios. No obstante, al mismo tiempo, el esposo en el ejercicio de su liderazgo se debe someter ¿a quién? A Cristo. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Además, Pablo comienza su comentario sobre las relaciones entre los esposos con estas palabras, sujetados a él. Efesios 5:21. Voy a ver aquí. En Efesios 5:21, nosotros vemos que Pablo empieza esta sección, este consejo a los casados, empieza diciendo, someteos los unos a los otros en el amor de Dios, o en el temor de Dios, mejor dicho. Entonces, aquí Pablo está hablando que esta sujeción, este sometimiento aplica, este principio de sujeción aplica tanto para esposos como para esposas simultáneamente. Es lo que está diciendo en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego ya empieza a hablar, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que el principio de sumisión se aplica tanto al esposo como a la esposa en su relación matrimonial y no impone un rango u orden de importancia. Esta palabrita sujeción o sumisión, nosotros muchas veces pensamos que tiene que ver con quién es más importante, el esposo o la esposa. No, esto no tiene nada que ver con el rango o con la importancia. Ambos tienen la misma importancia, ambos tienen lo mismo, pero hay un orden, evidentemente. Aquí hablamos de la palabra sujeción. Vamos a ver qué significa esta palabrita sujeción. Ahora, al principio, déjeme ver. Al principio de sumisión se aplica tanto al esposo como a la esposa en su relación matrimonial y no impone un rango u orden de importancia. Ahora hay una cosita. A veces cuando los que quieren casarse, los que están en planes de casarse, piensan que el matrimonio
el matrimonio es una proposición de mitad y mitad. Me viene a la cabeza esa frase que dice mi media naranja, ¿no? Mitad y mitad. Sin embargo, no es así. El éxito del matrimonio ocurre cuando nosotros entregamos nuestro 100% a la persona, a nuestro cónyuge. ¿Ok? Nuestro 100%, no mitad y mitad, sino nuestro 100%. En eso consiste. Ahora bien, cuando cada uno de ellos se somete a Cristo, hay una sumisión mutua en los momentos adecuados. De hecho, el amor sacrificado que practica el esposo incluye también la sumisión a los deseos de la esposa. No solamente, pues, claro, es lo que decía en el versículo 21. ¿Qué decía el versículo 21? Someteos los unos a los otros. No es un rango, no es una posición, no es una categoría, simplemente es un orden. Pero tenemos que tiene que haber sujeción. Ok, entonces, continuamos. Sin embargo, dada esta igualdad, Dios ha puesto un orden para el hogar, lo que acabamos de mencionar, que comienza con la sumisión de ambos cónyuges, ¿a qué? A la autoridad de Dios. Hay que empezar por allí. Ambos cónyuges tienen que sujetarse, tienen que estar sumisos a la voluntad de Dios. Si no ocurre este primer paso, vamos mal, estamos construyendo mal el edificio. Lo primero es que ambos cónyuges, esposo y esposa, estén sumisos a la voluntad de Dios. Estamos hablando ahora mismo en un contexto cristiano, evidentemente. ¿Vale? Muy bien, es lo primero que tiene que ocurrir. Eso se refleja en la sumisión mutua, que se extiende a través del esposo hasta la esposa, la cual reconoce el lugar de responsabilidad del esposo en cuanto al liderazgo espiritual del hogar. El esposo tiene el liderazgo espiritual del hogar. No, vuelvo a repetir con riesgo de ser cansino, no es más importante, simplemente es el orden establecido. Tiene ese liderazgo en el hogar o en el matrimonio. Continuamos. No obstante, si la esposa decide someterse, lo hace dentro del contexto de captar el amor sacrificado de su esposo por ella. Como observamos, la sumisión bíblica es honorable en la esposa y comienza con una decisión. Lo tienes que decidir. A veces no te van a hacerlo. A veces no vas a querer hacerlo como esposa, las esposas. Pero es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento. No, bueno, si quieres tú orar y ayunar para que Dios te ayude, pues bueno, perfecto, está bien. Sin embargo, recuerda que esto es algo que como esposa tienes que decidir, sujetarse al liderazgo del esposo, evidentemente. A ver, todavía no hemos visto qué significa sujetarse. No me vayan a apedrear. Ahora todavía no, de esposas. Todavía me van a encontrar al final de la clase ahí. Vale, ok, comencemos. Pero esta sujeción bíblica, estoy hablando de la sujeción bíblica, la sumisión bíblica. No estoy hablando de la sumisión del mundo, no estoy hablando que te pisoteen, no estoy hablando que te ninguneen, no estoy hablando que te anulen como persona, no, eso no, yo no estoy diciendo nada de eso, estoy hablando de la sujeción bíblica. Esta sujeción bíblica de la esposa trae o es honorable a la esposa. Es interesante, y aquí vemos, observar que el verbo griego traducido como someterse en Efesios 5:22 es hipótaso. Ese es el verbo griego traducido en Efesios 5:22. ¿Pueden leer alguien Efesios 5:22? Ya lo habíamos hecho, pero pueden hacerlo. A ver, voy a decir dedocracia. Hermana Rubila, ¿puede leer Efesios 5:22, por favor? Ok. Miren, este verbo, someterse, que está en Efesios 5:22, es la palabra hipótaso, que en realidad es una combinación de dos palabras, que es hipo, que significa
de un lugar por debajo, y tazo, que significa disponer de forma ordenada, es decir, asignar o nombrar para una cierta posición. ¿Lo tiene, hermana? Léalo, por favor. Estén sujetas, gracias. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa palabrita sujeta, ¿cómo se llama? Hipótazo, ¿vale? Es una palabra griega, bueno, que tiene dos significados. Significa, la partecita hipo significa de un lugar por debajo, y la otra parte, tazo, significa disponer de forma ordenada o asignar o nombrar para una cierta posición. Ok, los equivalentes españoles de estas dos palabras se reúnen en el verbo someter, es la traducción de aquella palabra hipótazo. Okay. Esa palabrita someteos, sujetaos de Efesios 5:22 es hipótazo en griego. Y pues bueno, significa, la traducción al español sería someter. Ok, muy bien, vale, sigamos, continuemos. En la estructura familiar, Dios ha dispuesto que la esposa, la cual es igual al esposo en todo sentido, vuelvo a repetir, la esposa es igual al esposo en todo sentido, sea puesta bajo la responsabilidad de él como cabeza, de manera que quede establecido el orden divino para el hogar y funcione en unidad. Ahora, Dios nunca tuvo la intención de que esta posición fuera una categoría inferior a la del esposo, ni que fuera producto de la fuerza. Yo como esposo no puedo exigir a mi esposa que sea sujeta o sumisa, porque claro, no se le puede exigir, no se le debe exigir, no se le debe obligar. Esto tendría que nacer de la esposa, una esposa que quiere, recuerden, ¿cuál es la base? Que la base es que el esposo y la esposa estén sujetas al Señor. Tenemos que partir de esa base. Si ambos no están sujetos al Señor, va a haber problemas. Si ambos no están sumisos al Señor primeramente, va a haber problemas. Porque luego vamos a ver que uno de los problemas es la lucha de poder, la lucha de quiero ser un poco más, quiero ser reconocido, quiero ser, no sé, tú haces menos, tú haces más, muchas cosas. Ahora lo veremos. Pero lo primero que tiene que haber es sujeción, sumisión al Señor. Esposo, esposa, sujetados al Señor. Ahora, una vez que estén sujetados al Señor, la esposa debe decidir sujetarse al liderazgo de su esposo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la esposa es menos que el esposo? De ninguna manera. La esposa y el esposo son iguales en todos sentidos. Lo único que estaba diciendo aquí la Biblia, lo único que está diciendo aquí la palabra del Señor en Efesios es el orden establecido en cuanto al liderazgo del hogar. Simplemente no es una categoría más ni una categoría menos. Simplemente es un orden establecido. Como personas tenemos voz y voto dentro de eso, dentro de nuestro matrimonio. A ver, continuemos, ¿vale? Hemos visto que esta palabra griega hipótazo significa el lugar por debajo, hipo, y tazo significa disponer de una forma ordenada. Muy bien. En la estructura familiar, Dios ha dispuesto que la esposa, la cual es igual al esposo en todo sentido, sea puesta bajo la responsabilidad de él como cabeza, de manera que quede establecido el orden divino para el hogar y funcione en unidad. Dios nunca tuvo la intención de que esta posición fuera una categoría inferior a la del esposo, ni que fuera producto de la fuerza. No lo puedes obligar, no puedes exigir, o sea, no puedes obligar a que esto tiene que nacer, una decisión, sino que fuera una decisión honorable. En la vida tú vas a tener muchas decisiones, puedes hacer muchas cosas, buenas decisiones, malas decisiones, pero que la esposa decida sujetarse al liderazgo de su esposo es una decisión honorable. Entonces,
tomada, esa es una decisión que toma la esposa, y esa decisión produce unidad en la familia y les acarrea el favor divino. La sumisión no es menos honorable para la esposa que para la iglesia, que toma la decisión de ponerse bajo el liderazgo de Cristo, donde descubre una posición privilegiada de honra e influencia. Ciertamente la esposa que escoge someterse en su hogar recibe una significativa influencia en los asuntos importantes que interesan a la familia. Hasta aquí vamos bien. Estamos viendo Efesios capítulo 5. Los que acaban de llegar pueden estar viendo Efesios capítulo 5 en el versículo 22. Ajá. Estamos viendo ese pequeño texto cuando dice: las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Incluso desde el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego empieza a hablar: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muy bien, pero vamos a ver tres cosas, ¿vale? Tres consecuencias positivas que se derivan de que la esposa tome la decisión de someterse al orden divino. ¿Qué pasa cuando tú tomas esa decisión? ¿Cuántas son? Aquí todos son casadas. Bueno, excepto, claro, Taimi, evidentemente, ¿no? Bueno, también Marisol. ¿El resto sois casadas? Sí, ¿no? ¿Son esposas aquí? ¿Casados? No, casadas. Jason en todo caso sería casado, pero no. ¿Casada? Efectivamente, cierto. Persona casada también. Está bien dicha la frase, persona casada. Pero bueno, esposas. Sí, para las esposas, ¿qué hay ahora mismo? ¿Cuáles serían las consecuencias o las cosas que vendrían a la familia si es que decide la esposa estar sujeta al liderazgo del esposo? Pues número 1, unidad y equilibrio en el hogar. La unidad y el equilibrio en el hogar es importantísimo. La unidad. Si no hay unidad en el hogar, pues ese hogar va a ser como aquel coche. Yo no tengo coche, no conduzco, pero los que conducís, los que tienen coche, ¿qué pasa si es que la rueda está un poco desequilibrada o hay algún fallo? Quizás, no sé, cómo en los ejes o algo por el estilo. La conducción muchas veces es más complicada, se dificulta. Quizás cuando quieras voltear, yo no sé cómo será, pero creo que suelen notar cuando voltean el volante, les es un poquito más pesado, más costoso, yo qué sé. Suele haber, no es lo mismo conducir con un coche con las ruedas bien equilibradas, bien balanceadas, que uno que esté mal. Entonces, hay problemas. Tiene que haber esa unidad. Ahora, en sus comentarios finales sobre el matrimonio, Pablo afirma: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, espero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer reverencie a su marido. Vamos a verlo en Efesios 5, 31 y 32. Aquí es donde lo que le comenté al principio, lo del meme de Facebook. Aquí los hermanos, amén, amén. Cuando decía reverencia a su marido. Ok. Efesios 5, 31 y 32 dice: por esto dejará el hombre, ya lo había citado, lo vuelvo a citar, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. En esta versión dice respete, en otras dice reverencia, pero me gusta más, respete a su marido. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Dice: tanto la unión como la unidad en la relación entre Cristo y la iglesia son un misterio grande.
aunque queda adecuadamente ilustrado por la unidad y el equilibrio en el hogar, en el cual el amor y la sumisión se complementan mutuamente. Cristo guía y la iglesia se somete a su liderazgo. Se experimenta la paz y la armonía, tal como se indica en Salmo 133. Lo mismo es cierto con respecto a los esposos que funcionan juntos de manera semejante. En el fondo de la mayoría de las luchas y los conflictos matrimoniales se halla una lucha por el poder que se manifiesta en diversos conflictos, como por ejemplo en el manejo de la economía familiar, en la toma de decisiones, en el logro de independencia, etc. Volveré a leer esta parte. Dice, en el fondo de la mayoría de las luchas y los conflictos matrimoniales, los que somos casados sabemos que el matrimonio, los primeros años, es todo color de rosa y es muy bonito. Es la luna de miel y todo lo demás, ¿verdad? Luego, pues ya conforme van pasando el tiempo, pues bueno, es normal que hayan cosas. Lo anormal sería que no lo haya, es muy raro. Lo normal es que ocurran roces porque la convivencia siempre genera ese tipo de cosas. Se aplica tanto en el matrimonio como también en otros sitios. Entonces, a veces en la mayoría de luchas y los conflictos matrimoniales se halla una lucha por el poder que se manifiesta en diversos conflictos. Por ejemplo, en el manejo de la economía familiar, en la toma de decisiones, en la influencia sobre los hijos, en la búsqueda de reconocimiento, etc. Sin embargo, todos estos síntomas tienen su raíz en el abandono del orden divino. Que el esposo ame sacrificadamente a la esposa y la esposa se someta a la autoridad que representa a Dios. Esta la raíz, si analizamos y vemos cada uno de estos problemas, cada uno de estos conflictos, sea el conflicto que sea, en realidad esto tiene como raíz el haber quitado o el no tener ese orden divino establecido. ¿Y cuál es el orden divino establecido? Muy sencillo. Que el esposo ame de manera sacrificada a su esposa y que la esposa se sujete al liderazgo del esposo. Cuando falla eso, empiezan a ocurrir conflictos. Ay, gracias. Me estaba haciendo sudar. Vale. Muy bien. De aquí es que el hogar se desequilibra, pierde la unidad y las relaciones se vuelven frágiles. Wow. ¿Cómo es posible que un matrimonio, usted piense, si usted es casado o casada, si usted es una persona casada, como decía, es cierto, si usted es una persona casada, piense en el día de su boda. Piense en el día que usted le propuso matrimonio a ella, o quizás al revés, quizás usted le propuso matrimonio a él, yo no sé, casos hay todos. Pero piense en ese momento, piense en el día de su matrimonio. Fue un día muy feliz, el amor, la unidad que había ahí era pero totalmente fuerte, ¿verdad? Ustedes empezaban a vivir una vida de pareja, era una aventura nueva que dura toda la vida, porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio no es para un mes, el matrimonio no es para hasta cuando te canses o hasta cuando encuentres otra persona, no, olvídate. El matrimonio es algo que dura toda la vida. Entonces tú sabes que en el matrimonio tú has encontrado a esa persona, pero luego pasan los años y esa fortaleza que hay en ese matrimonio empieza a debilitarse. Llega a debilitarse tanto que esa fortaleza, en lugar de ser algo consistente, se convierte en un frágil hilo. Llegas al momento en el que tu matrimonio es como si estuviese dependiendo de ese frágil hilo. Cualquier viento fuerte puede romper ese enlace. Pero tú piensas que ¿cómo has podido llegar de esta fortaleza a un hilo tan delgadito? Porque se ha descuidado,
muchas de estos conflictos que desgastan el matrimonio tienen su raíz. La raíz es porque han descuidado el sometimiento a Dios y el sometimiento entre ellos. Así de simple. Así de simple y sencillo. Eso, partiendo de allí, puedes tú derivar muchas otras cosas. No se puede. Puedes derivar muchas otras, puedes hacer bifurcaciones, pero cuando estamos hablando en el contexto cristiano, cuando los cristianos, un matrimonio cristiano, un matrimonio que conoce la palabra, no estoy hablando de personas que recién están empezando, personas que conocen la palabra incluso, han llegado a tener ese hilo, incluso algunos a romperse. Sepan ustedes que es por esa razón. Han descuidado el sometimiento a Dios y han descuidado el orden que Dios estableció. ¿Cuál es el orden que Dios estableció? En Efesios 5, que estamos hablando, 5, 21, 22. El esposo tiene que amar a la esposa de manera sacrificial. Eso significa que el esposo tiene que incluir a la esposa. Y la esposa tiene que someterse, sujetarse al liderazgo de su esposo. ¿Eso quiere decir que esa es una categoría inferior? No. ¿Eso quiere decir que la esposa va a ser ninguneada? No. ¿Eso quiere decir que la esposa va a ser pisoteada? No. ¿Eso quiere decir que la esposa va a ser anulada? No, son iguales, esposos y esposas son iguales, no es una categoría ni nada por el estilo, son iguales. Lo único que se está estableciendo aquí es un orden establecido para el matrimonio, pero como personas tienen lo mismo. Vemos que en el matrimonio pues llega a pasar muchas cosas. Ahora, todos estos síntomas, estos problemas tienen su raíz en el abandono del orden divino. Han abandonado el orden divino. Que el esposo ame sacrificadamente y la esposa se someta a la autoridad que representa a Dios, su marido. De aquí es que el hogar se desequilibra, pierde la unidad y las relaciones se vuelven frágiles. Es tremendo. Cuidemos nuestro matrimonio. Cuidemos a nuestros esposos, nuestras esposas, porque el matrimonio, señores, es para toda la vida. La iglesia habla que el matrimonio es para toda la vida. Luego podemos ver cuando lleguemos al siguiente tema, con nuestro hermano Pedro le tocará el siguiente tema, que es el divorcio y recasamiento. Nos explicará ya algunos otros puntos. ¿Sí? Sí, dije para toda la vida, efectivamente, sí, lo dije. A ver. Gracias. Lo que nuestro hermano José nos ha comentado, muchas gracias. Qué bonito y romántico suena. Hasta que la muerte los separe. Seréis dos personas, envejeceréis juntos. Criaréis niños juntos, los veréis crecer, los veréis casarse, envejeceréis juntos, llegaréis a ver a vuestros nietos. Oh. Ay, Señor, qué curioso. Qué tremendo. A ver, no hay matrimonio perfecto, señores. No hay matrimonio perfecto. Conforme pasan los años, parece que el estado de emoción cambia. Ya no es la emoción, las maripositas que sentías, no, ya es algo más contundente. Decir, yo antes antes decía yo te amo y decía te amo, pero no era consciente de esa palabra. ¿Qué significa? Que decir te amo
No, yo escucho a dos adolescentes decir te amo y digo, pero no tienen ni idea de lo que significa te amo. No saben ni cocinarse y dicen te amo. Es que te amo. Un consejo, yo te digo una cosa, esposo, esposa. Cuando tengas un problema fuerte en el hogar, ahí di te amo a tu cónyuge. Cuando estén pasando dificultades serias, di te amo. Cuando le estés ahorcando, dile, no, eso no. Eso no. Eso no. Cuando, y si a mí algún día tengo la dicha nadie tiene la vida comprada, pero yo pienso, si algún día tengo la dicha de morir alrededor de mis seres queridos, y entre ellos está mi mujer, en ese momento, último suspiro, pues quizás una de las cosas que le podría decir es te amo. Ahí cobra sentido dicha palabra. Después de toda la vida, todo lo que hemos pasado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, ahí cobra sentido esa palabra, te amo. No cuando tienes una emoción de quinceañero, eso y te amo. Curioso, ¿no? Pero nos ha pasado a todos, es cosa de la vida, pero que sepáis que esa palabra es tan profunda que si lo hace, por eso yo decía, ¿por qué aquí dicen te quiero? ¿Por qué aquí en España te quiero? Pocas veces, raras veces he escuchado a un español decir te amo, raras veces. Y alguna vez le preguntaba ¿por qué? Es que esa palabra es tan profunda que no se dice así a la ligera. Te amo cuando has pasado toda la vida completa, porque el amor se demuestra. ¿Y cómo lo demuestras? Decir que te amo cuando tú has pasado esas cosas. Le dices te amo, realmente esa palabra se hace carne, ¿no? Cobra fuerza. Qué bonito, qué bonito. Ay. Entonces la unidad y el equilibrio en el hogar. Ay. A menos que les devolvamos el equilibrio a los neumáticos, el ejemplo del anterior, lo que nos espera es la incomodidad al viajar, el ejemplo que os di hace un momento de los neumáticos desequilibrados. Si no le damos el equilibrio a los neumáticos, pues nos espera una larga caminata con mucha incomodidad hasta que podamos hacer eso, arreglar. Así sucede con los matrimonios que han abandonado los principios fundamentales, donde el esposo practica, ¿qué cosa dijimos? El amor sacrificado. Y la esposa escoge una sumisión, ¿qué cosa? Sincera. Pregunta, habíamos dicho que esta sumisión sincera no es algo que tú debas obligar. Es algo que la esposa debe decidir voluntariamente. Es honorable, es algo que es honroso. Es algo voluntario y es algo que trae bendición, trae equilibrio, trae unidad al hogar. Entonces, continuemos. Donde el esposo practica el amor sacrificado y la esposa escoge una sumisión sincera, no existe la lucha por el poder. Porque los cónyuges mantienen un buen trato mutuo y se armonizan en una unidad que produce equilibrio, gozo y realización en el matrimonio. Habíamos dicho que el matrimonio, pensamos nosotros en la media naranja. Partimos de un principio de que hay que dar de que esto es una mitad y mitad. No es cierto, hay que dar nuestro 100%. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que la sujeción, estamos viendo el tema de la esposa, ¿vale? Estamos viendo el tema de la esposa. La sujeción es algo que trae bendición. Ya vimos la semana pasada al esposo, ya nuestro hermano Pedro ya les habló acerca de los esposos y todo referente a ello. Hoy me toca el tema de la esposa. Okay. Hemos visto que una de las consecuencias positivas que derivan de este orden, de esta decisión de someterse al liderazgo de su cónyuge, de su esposo, una de ellas es la unidad y el equilibrio en el hogar.
Eso es lo que hemos hablado hace un momento. Ok, me quedan 10 minutitos. La siguiente es la exaltación y estima. En la vida, muerte y resurrección de Jesucristo queda claramente ilustrado que la exaltación y la estima esperan a los que anden por el camino de la sumisión. Y al hablar de esto, Pablo lo expuso de esta manera. En Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11 dice: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Jesús, al enfrentarse con la voluntad del Padre de que se sometiera a la muerte, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, escogió la sumisión a esta designación y rindió su voluntad personal al plan divino para la salvación de la humanidad. Sin embargo, cuando lo hizo, Dios lo resucitó entre los muertos y lo exaltó. Exaltó su nombre para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. De hecho, su nombre ha sido tan altamente exaltado que el cristianismo es la religión más grande que existe hoy en el mundo. No obstante, nada de esto hubiera sucedido jamás si Jesús no hubiera tomado la decisión de aceptar su designación bajo el orden divino para la salvación eterna. Al echar a un lado todos sus derechos personales a la divinidad, no fue menos que Dios. Jesús, por haber decidido sujetarse a la voluntad del Padre, Jesús no dejó ser menos Dios. Él seguía siendo Dios igual. Ojo. No fue menos Dios por haber tomado esta decisión, pero a causa de su sumisión fue exaltado, fue honrado y proclamado Señor de todo. Así como Cristo fue exaltado, la esposa que escoge sumisión al orden divino de Dios para la familia también será exaltada y estimada. Al comentar acerca de una mujer virtuosa, el sabio dice: su estima sobrepuja largamente a las de las piedras preciosas. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Levantándose sus hijos la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Cuando se establece el orden divino de Dios en el hogar, la unidad y la armonía que lo llenan son detectadas con facilidad por los demás y le dan gloria a Dios. El esposo que ama sinceramente a su esposa está continuamente consciente y agradecido ante esta sumisión. Esta sumisión escogida en respeto a sus responsabilidades como cabeza, al mismo tiempo que le da crédito a la integridad de ella y a su influencia en la familia. Aprovecha todas las oportunidades para fortalecer su autoestima por medio de las palabras y obras bondadosas, además de favorecer su desarrollo intelectual, emocional y espiritual. Es lo que decíamos hace un momento. El hecho que la esposa decida sujetarse al liderazgo de la esposa, no estamos hablando de, lo estoy repitiendo como disco, pero quiero que se quede claro, ¿vale? Esto de la sujeción no es una categoría inferior, no es un rango de autoridad inferior, simplemente es un orden establecido que Dios ha dado. El que la esposa decida sujetarse a su esposo no quiere decir que va a ser anulada, no quiere decir que va a ser pisoteada, no quiere decir que va a ser machacada. Simplemente quiere decir que es un orden establecido por Dios. El esposo tiene que amar, ¿cómo es la palabrita que habíamos dicho? ¿Cómo tiene que amar? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia?
sacrificialmente. Cristo como amó a la iglesia de tal manera que se sacrificó por ella. El esposo tiene que amar así, de esa manera sacrificial. ¿Y la esposa qué tiene que hacer? Tiene que sujetarse, pero tiene que decidirlo. La decisión no es una emoción. La decisión no es un sentimiento. La decisión va a costar. En algunos momentos va a costar, pero hay que hacerlo. Porque de esta manera vamos a poder fortalecer ese vínculo matrimonial. Ese es un orden establecido. Pablo habla en Efesios capítulo 5 esto. Ahora, hemos visto que la primera bendición que ocurre es que hay unidad y equilibrio en el hogar. Vemos que también, así como Dios exaltó a Jesucristo por sujetarse a la voluntad del Padre, así vemos que hay un camino de exaltación y de estima cuando ocurre esto, cuando bajo este principio de la sujeción. El esposo que ama sinceramente a su esposa está continuamente consciente y agradecido ante esta sumisión escogida en respeto a las responsabilidades como cabeza, al mismo tiempo que le da crédito a la integridad de ella y a su influencia en la familia. Aprovecha todas las oportunidades para fortalecer su autoestima por medio de palabras y obras bondadosas, además de favorecer su desarrollo intelectual, emocional y espiritual. A medida que los hijos crecen y maduran, van comprendiendo y valorando los sacrificios que ella ha hecho y que han contribuido a los logros que hayan alcanzado. Ciertamente su estima sobrepuja largamente a la de las piedras preciosas. Hoy en día tenemos un gran problema en esta sociedad con diversas corrientes e ideologías. Una de ellas, pues ya conocéis, seguramente habéis oído la ideología de género o el feminismo. Y yo tengo ahí una pega contra el feminismo y se lo estaba comentando a unas hermanas esta semana, porque el feminismo hace años se trataba de la lucha para conseguir unos derechos, una reivindicación. Y bien, yo entiendo. Pero hoy en día el feminismo de hoy en día, la mujer empoderada, la mujer esta que para qué te casas, para qué tienes hijos, para qué tienes familia, eso es no puede estar en el pueblo de Dios. No, es que no puede. Nosotros los cristianos estamos a favor del matrimonio. Nosotros los cristianos creemos que el matrimonio es para toda la vida. Nosotros los cristianos creemos en este orden que establece la palabra de Dios. Y el feminismo de hoy en día solamente se dedica a señalar a quienes no piensan como ellos, a quienes no actúan como ellos, y lo que es peor es que ellos dicen cómo es que tienes que pensar y hacer. Porque si una mujer trabaja y gana dinero, muy bien, esta mujer vale la pena. Pero si esa misma mujer decide voluntariamente ser madre y ama de casa, la tildan, la tachan, le hacen de todo, no vales nada. Como si ser ama de casa o ser madre de familia es lo mejor que hay. No tienen idea esta sociedad cuánto deben a aquellas madres y mujeres que decidieron ser amas de casa. ¿Cuánto dinero se ha ahorrado el gobierno en construir cárceles y presos y todo eso porque hubo una madre que supo agarrar bien la correa en su momento? Hoy en día a veces los padres trabajan ambos, quienes crían a sus hijos, si es que tienen a sus abuelos, bueno, pero si es que los cría la otra persona, pues luego se preguntan cuando son mayores por qué son así como son, porque se rompió, ¿por qué? Yo no estoy en contra de que las esposas trabajen y el esposo por mí perfecto. Yo le digo tengo 2 hijas, yo les digo, ustedes pueden ser lo que quieran, pueden estudiar, trabajar, por mí encantado, y ya está. Pero lo que sí tenemos que nosotros ver que la esposa tiene un papel fundamental y hay un orden en el hogar, hay un orden establecido. Y lo último es la influencia y el poder.
Esa es otra de las consecuencias de que la esposa decida sujetarse a la autoridad del marido. Y aquí los hombres, amén, ¿no? Ok, no, ya hemos explicado, ya los que acaban de llegar no lo habrán, pero lo van a poder escuchar. Es todo lo que se está enseñando ahora, está grabado y está en YouTube. Lo pueden escuchar cuando quieran, cuando puedan. Y vale, ya hemos explicado varias veces sobre esto. Ahora, hemos visto que cuando hay ese orden en el hogar, hay equilibrio y unidad en el hogar. Vemos que la esposa, al decidir sujetarse al liderazgo del esposo, hay un camino de exaltación y estima. Y también el último punto, o una de las cosas que estábamos mencionando, es que también es una consecuencia positiva de la sujeción, es la influencia y poder. Aunque la idea secular de lo que la sumisión es la impotencia y la vulnerabilidad. Ok, voy a tener que repetirlo. La idea secular, el mundo, cuando escucha, tiene que sujetarse. Te vas a dejar pisotear, te vas a dejar ningunear. No. La idea secular de lo que es sumisión, ellos piensan que tiene que ver con la impotencia y la vulnerabilidad. La de la sumisión bíblica practicada por la esposa cristiana, estamos hablando en un contexto cristiano, estamos hablando de personas que conocen la palabra, personas que saben de la palabra. La sumisión bíblica practicada por la esposa cristiana termina acarreándole estima y honra. Además, extiende su influencia y poder dentro de la estructura familiar. Al hablar de la sumisión por parte de la esposa, el apóstol Pedro señala esta misma realidad de poder persuasivo. En 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6 dice: asimismo vosotras mujeres, ser sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversión de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor. El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamientos del cabello y atavíos de oro, ni con postura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato, de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Como ya señalamos en otro lugar, en temas anteriores, cuando vimos el adorno, aquí Pedro no está sugiriendo un código de vestimenta para la santidad, no, Señor, sino más bien está haciendo destacar el poder que tiene la santidad del corazón, que se centra en una piadosa sumisión. Con respecto al esposo que no es salvo, Dios usa la sumisión de la esposa hacia él como cabeza, junto con la belleza interior de su santidad, para producir en él convicción de sus pecados y un corazón arrepentido. Ampliando la aplicación del principio, si la esposa reconoce voluntariamente el liderazgo espiritual de su esposo, esto le gana el corazón de forma que su amor le concede a ella un poder especial dentro de la relación matrimonial. Podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, podemos recordar nosotros a Sara, lo que habíamos leído hace un momento. Sara es un ejemplo de persuasión. Podemos recordar que en una ocasión fue el consejo de Sara el que motivó a Abraham a echar a Agar y a Ismael de su casa, para que como padre le pudiera prestar toda su atención a Isaac, quien era el hijo de la promesa. ¿Cómo es que Sara tuvo poder suficiente para mover a Abraham contra Ismael, a quien había querido tanto que Dios aprobó el consejo al respecto? Y Pedro sugiere que ella tenía una influencia general con Abraham.
debido a la reverencia que tenía por responsabilidades de este como cabeza de familia. Ciertamente su presencia en la casa de Abraham era significativa y se le había concedido el poder. Este principio de sumisión con respecto al poder y la influencia no es limitado en el tiempo ni por la situación y tiene aplicación en el hogar cristiano de hoy. No es para convertirse en una fuente de manipulación por parte de la esposa y por razones egoístas encima, sino por medio de la cual ella participa, eso es, a eso se refiere, en el proceso de tomas de decisiones y en los intereses espirituales de la familia. Y terminamos diciendo, como heredera de Cristo en igualdad de posición con su esposo, según primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la esposa sumisa manifiesta actitudes como comprensión, amor, bondad, paciencia, todas las cuales ganan el efecto y la atención de su esposo. Cuando se le pide consejo por su sabiduría, son actitudes como estas las que le dan la más sencillas de sus palabras una audiencia tan amplia y con tanta influencia. Al escoger la sumisión a la responsabilidad de su esposo como cabeza del hogar, adquiere una prominente posición de poder que de otra manera no habría estado a su alcance. Y hasta aquí hemos terminado ya, me he pasado 5 minutitos, así que si queréis repasar la clase de hoy, pues lo tenéis en YouTube, ¿vale?